Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Shirin Joseph y yo les voy a exponer sobre el derecho internacional humanitario. Primero, vamos a mirar de dónde surgieron estos derechos. Entonces, tenemos el derecho internacional público, que es aquel que regula las relaciones jurídicas de los estados entre sí. Este derecho se divide en dos ramas. La primera habla sobre los derechos humanos, que son aquellos que hacen respetar la dignidad humana. Y la segunda es el derecho internacional humanitario, que se trata de un conjunto de normas que intentan proteger a los civiles y humanizar la guerra de alguna forma. El derecho internacional humanitario tiene tres principios fundamentales. El primero es la limitación del uso de la fuerza. El segundo hace una distinción entre combatientes y no combatientes. Y el tercero es asistir a los heridos. Estos derechos tienen 4 convenios. El primero es para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. El segundo es para aliviar la suerte que corren los heridos, enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercero es relativo al trato de vida a los prisioneros de guerra. Y por último, el cuarto es relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempos de guerra. También, este tiene 2 protocolos adicionales al Derecho de Ginebra. El primero es relativo a los conflictos internacionales y uno de los puntos a destacar es la protección que le brinda a las personas y a los bienes civiles en los combates. El segundo protocolo fue creado para aplicarlo en los conflictos armados internos, como el que se da aquí en Colombia, con el conflicto de las FARC, por ejemplo. Un conflicto que se ha dado aquí desde la década de 1960 gracias a múltiples causas, como la posesión de la tierra, la habilidad del Estado, etc. En este protocolo se refuerzan y complementan las garantías fundamentales para el respeto de la persona humana. Por último, existe un artículo 3 común, en donde se refuerza la protección humanitaria en situaciones de conflicto armado interno. En este se intentan respetar algunos principios fundamentales del comportamiento humanitario. Si bien dijimos, en el derecho internacional humanitario se dan los derechos de Ginebra, ahora vamos a hablar sobre el derecho de La Haya. El derecho de La Haya son normas relativas a la limitación de los medios y métodos de combate contenidos en tratados. Tenemos los medios ilícitos en este derecho, como lo son las armas químicas, bacteriológicas y el envenenamiento de aguas o el bombardeo indiscriminado. Vamos a hacer una diferencia entre los derechos de Ginebra y el derecho de La Haya. En el derecho de Ginebra se aplica durante y después del combate, se protege y asiste a las víctimas de los conflictos armados y se protege a los desarmados. En cambio, en el derecho de La Haya se aplica durante el combate, establece los derechos y las obligaciones para la conducción de las hostilidades y es para quienes están armados. Finalmente, vamos a hablar sobre el derecho de Nueva York, que es el reglamento a otras armas que se da en 1980 en la Conferencia de las Naciones Unidas. Por último, vamos a hablar sobre algunas de las masacres que se han dado aquí en Colombia en el siglo XX. Trujillo, uno de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca, ubicado al noroccidente de la cordillera occidental de Colombia. Entre los años de 1986 y el 94, en Trujillo se vivió una larga cadena de crímenes de manera extrema, brutal y sanguinaria, que hoy es conocida como la masacre de Trujillo. Estos actos tenían como objetivo el atemorizar a la población civil que presuntamente brindaba apoyo a las guerrillas, a la vez que los despojaban de sus tierras para apropiárselas de manera ilegal. En esta masacre, 342 personas son víctimas de un homicidio, tortura, detenciones arbitrarias y desaparición forzada, en donde se han involucrados diversos actores, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, los carteles de la droga, los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia, la Policía y el Ejército de Colombia, así como las facciones políticas del orden local y regional. En esta masacre se muestra una violación a los derechos humanos, ya que no se evidencia el respeto a la dignidad humana. Además, relacionándolo con el derecho internacional humanitario, en esta masacre se muestra cómo los civiles no combatientes están siendo afectados por un conflicto que se dio por distintas causas. Muchas gracias por su atención.